Se vienen algunos por el lado del Congreso. Congreso que, entre otras cosas, había rechazado el decreto de necesidad y urgencia de Macri para tratar la cuestión de la extinción de dominio. Pero también hay otro tema en las gateras realmente muy fuerte, como es, nada más ni nada menos, que los cambios que se impulsan en el Código Penal argentino, y con un dato muy significativo. Así es, el que más resalta es el de la baja de imputabilidad, es decir, llevar la imputabilidad a los menores que tengan 14 años, ¿sí? En realidad, ahora, digamos, la intención sería llevarla de los 16 a los 15 años. Esto va a empezar a arrancar en el Congreso, pero con un pronóstico un tanto incierto, porque aún no se definen. En teoría, la oposición va a intentar frenar esta ley para bajar la edad de imputabilidad, pero vamos a conversar con un diputado que sabe de este tema, que se ha pronunciado justamente haciendo quizás una especie de relevamiento con el hincapié de que no solamente bajar la edad de imputabilidad va a ser algo que conlleve el éxito, sino que alrededor tiene que haber muchísimos otros factores para que esto definitivamente funcione. Hablamos entonces con el diputado Juan Brugue. Brugue, un placer saludarlo. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Bueno, un gusto, Juan. La pregunta es, en primer término, ¿nos puede llegar a servir en la sociedad argentina que bajemos un año el momento en que un menor es punible ya para la ley penal? No es una pregunta fácil de contestar entre sí o no, ¿no es cierto? Porque efectivamente se requiere un análisis un poco más profundo. Siempre nos tenemos que preguntar por qué un menor delinque. Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. O sea, porque claro, si es menor no se necesariamente ser delincuente. Lo que sí es cierto es que también se han empezado a presentar episodios de delitos protagonizados por menores que van con diferente intensidad. Hay delitos menores, ¿no?, como son, digamos, los robos, los comúnmente, de los que ya son delitos más graves, como son las violaciones, homicidios, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya hacemos una comparación importante, no porque no sea menor una cosa que la otra o que pase desapercibido, sino que cuando un menor mata hay que preguntarse qué lo llevó a esa situación, y segundo, ver de por qué se llega a esa instancia dentro de lo que sucede en la sociedad. Qué factores están llevando a que menores, más allá de que algunos lo sean por cuestiones estrictamente psicológicas o de algún tipo de comportamiento grupal, nos tengamos que preguntar por qué un joven de 14 años llega a esa situación. ¿Qué pasa? Hay que comparar en el mundo, más allá de que obviamente que un argentino no es igual que un alemán ni que un chileno que un brasilero, pero comparten los menores algún tipo de código, de valores, de principios y de acciones y de conductas parecidas. Determinar, bueno, hasta qué punto ese menor conoce y sabe lo que está realizando, que es el umbral de lo que se llama la imputación de alguien, ¿no? Uno va a ser imputable en la medida que conozca que está cometiendo un daño y las consecuencias de ese daño. Eso va a ser, digamos, la gran discusión que se va a plantear, y por supuesto va a haber mucha participación de los expertos, sobre todo en psicología, en sociología, que nos puedan ilustrar sobre ese nivel de conocimiento y cuál sería el abordaje que se le tendría que dar a ese menor, en donde también no es una cuestión menos importante tratar a aquellos menores que cometen un delito leve por primera vez y a aquellos otros que cometen varios delitos graves. Claro. Bueno, y en medio de todo eso estás haciendo un análisis, pero digo, ¿llegamos a partir de qué momento a plantear esta necesidad de que se baje la edad de imputación para los jóvenes? ¿De 16 a 15 años? ¿Qué puede variar en todo esto? Claro. ¿Cuál es la razón? Esto fue primero, ya hace un tiempo atrás, que el gobierno es el que lo quiere impulsar a la temática esta. Sin que necesariamente, digamos, que hay una ola de delincuencia juvenil, como para llamarle un término en ese contexto, ¿no? Pero se ha venido planteando cuando ha habido casos emblemáticos en donde ha habido participación de menores en algún tipo de delitos graves.
esa situación lleva a que se plantee esta discusión y aparezca primero como una medida electoralista en traerlo justo este año, cuando estos temas tan sensibles hubieran sido muy interesantes que se hubieran tratado el año pasado, por ejemplo, en el 2018, en donde no era un año electoral. Entonces, al ponerlo hoy en la agenda, independientemente de la postura que se tenga, sociológica, psicológica, desde el punto de vista de la persecución penal, de la política criminal, es una temática que no va a estar fuera o ajena a las intenciones electorales, ¿no? Es por eso que ahora se está poniendo en el tapete y se está tratando esta temática. Juan, en el caso de también pensar los establecimientos a donde podrían ir los chicos, en el caso de que se aprobara una ley como esta, estamos hablando de sectores digamos, aislados de la cárcel común a los delincuentes que son mayores de edad, ¿no? Estamos hablando de, digamos, lo que propone esta ley, ¿no? Porque eso también es importante saber si va a ser como las cárceles actualmente tienen a los presos, digamos, o si va a ser más un instituto de reforma, como lo pretende ser aquí en Córdoba el Complejo Esperanza, por ejemplo. Sí, yo creo que sí, obviamente que no pueden estar mezclados, incluso la Convención Internacional del Niño lo prohíbe, claro. Sí, establece precisamente de que es imposible que un niño, y entendemos por niño hasta los 18 años, o sea que en definitiva estamos dentro de tratando de un joven niño. Esto nos lleva a que efectivamente se tomen medidas que no necesariamente sean un tratamiento igualitario que un mayor. Por eso que se habla de sanciones alternativas o penas alternativas, como son, por ejemplo, la obligatoriedad de cursar los sitios educativos, el hecho de realizar actividades de oficio, de trabajo, buscando reinsertarlo verdaderamente, porque, digamos, cuando se tiene esa edad y se comete delito, está dentro de lo que se dice la política criminal, en la etapa temprana de la delincuencia, y que no hay que dejar que siga evolucionando, porque después empieza como una carrera delictual, y eso después se agrava y ya se convierte en algo muy complicado poder recuperarlo y reinsertarlo, ¿no? Claro, de hecho es lo que pasa hoy con los presos que actualmente tenemos, ¿no? Los establecimientos, convengamos que no son los mejores y que en definitiva tampoco aseguran ni a la persona, ni a sus familiares, ni a la sociedad toda que esa persona va a poder reinsertarse sin ningún trauma de ningún otro tipo, ¿no? Sí, cuando está todo trastocado, cuando por ejemplo tenemos un sistema económico trastocado, a veces hablar de reinsertar a un delincuente y darle trabajo cuando el que no ha delinquido no tiene trabajo, a veces resulta bastante complejo. Claro, ¿no? Por eso pienso que a veces, sí, estas leyes por ahí están apuntadas a otros sistemas de países más desarrollados o que son del primer mundo, donde todo funciona como debería ser, ¿no? Porque si nosotros estamos hablando de una ley que va a poner presos a los menores, ojalá fuera en institutos que tienen el presupuesto asignado para eso, que tienen la posibilidad de hacer oficios, que salgan en condiciones para reinsertarse en una sociedad que además les va a dar trabajo. Y además hay otra cuestión, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de una cuestión que apunta a ser punibles a los chicos que delinquen cada vez más jóvenes. Ahora, el punto es que bajo ningún aspecto estamos pensando en mejorar en que esos chicos no delincan. Proyección, tratando de eliminar las posibilidades de que los chicos accedan al mundo de la delincuencia. Y por otro lado, como ustedes bien decían recién, tener una política de reeducación, porque si los vamos a encerrar para nada, efectivamente estamos haciendo un criadero de futuros delincuentes, ¿no? Sin dudarlo, sobre todo cuando esto igual que el tema de las adicciones, ¿no? O sea, decimos, bueno, hay que sacar a los jóvenes de las adicciones, perfecto, y después ¿qué le damos? ¿Qué le ofrecemos? ¿no? O sea, no solamente es sacarle la adicción, si cuando logramos ese paso que puede ser desde el punto de vista médico, psicológico, etcétera, después no tienen una forma de cómo reinsertarse en la sociedad y lamentablemente van a volver a la adicción. En esto pasa algo parecido, ¿no? O sea, no solamente los establecimientos tienen que reeducar, sino también que el Estado tiene que prepararse para dar algún tipo de contención, si no se vuelve como un círculo vicioso.
Sí, realmente por ahí me parece que el contexto en el que se debaten estas leyes, o quizás el contexto socioeconómico de nuestro país, pero hay otras temáticas que se discuten, que quizás los proyectos están buenos y los artículos se podrían mejorar o no, se podrían instalar, pero no en las condiciones en las que hoy funciona nuestro país. Hay cosas antes que hay que mejorar y esto vendría a ser una especie de parche en estas circunstancias, ¿no? Sí, seguro. Yo creo que toda solución tiene que ser integral. La seguridad es un valor importantísimo hoy en la sociedad, ni dudarlo, y hay que atacarla en todos los puntos, pero no necesariamente podemos llegar a la conclusión de que bajando la edad, un año, se va a lograr soluciones mágicas en el tema de seguridad, ¿no? O sea que es un tema, por eso decía recién, más complejo, más profundo, que no era contestar sí o no a la pregunta que Julio me hacía recién al comienzo, ¿no? Claro. Bien. Ahora, cambiando de tema, digamos, y también lo mencionábamos, otras de las cuentas pendientes que había quedado para el Congreso de la Nación era la ley de extinción de dominio. Al parecer, y por lo que se indican, digamos, desde los diferentes partidos políticos, no habría consenso para que esta ley saliera. Nosotros hemos participado en la sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que era de autoría de Sergio Massa, y que se convirtió en media sanción en diputado, y insistíamos en la necesidad de tener una ley de extinción de dominio para recuperar aquellos bienes que han sido fruto de un delito o que no pueden sus titulares o propietarios acreditar el origen de los fondos ilícitos de eso, para obtener esos bienes. Lo que sucedió que, bueno, fue el Senado, esa media sanción, el Senado la tuvo un tiempo, e hizo muchas modificaciones y volvió recién en agosto del año pasado a diputados y diputados, digamos, lo que es la directiva de la Cámara de Diputados, de la presidencia y del partido y del bloque oficialista, nunca lo puso en la agenda, al punto tal que ni siquiera el mismo presidente lo puso en la agenda cuando llamó a extraordinaria. Claro. El 29 de noviembre del 2018, cuando el presidente convoca a extraordinaria, pone 40 puntos y no está en extinción de dominio. Por eso cuando se dicta este decreto de necesidad de urgencia, que ha sido rechazado ahora por la Comisión Bicameral, no tuvo en cuenta el presidente todo lo que se podía hacer en el Congreso y que se podía discutir. Independientemente cómo salga, si sale como lo plantea el Senado o si sale como lo plantea el diputado. Pero todavía el debate está abierto y no se ha concluido. Yo soy partidario totalmente de que hace falta una ley de extinción del dominio que venga a completar a otras leyes, porque también esto es importante señalar. Hoy tenemos leyes nacionales y provinciales que permiten que aquellos bienes que han sido secuestrados con motivo de algún tipo de delito puedan ser o utilizados por el Estado o puedan ser rematados y esos fondos ir a tener un destino de bien público que decida el COES o que decida el Estado. Hoy existen leyes de esas características. La diferencia con extinción de dominio es que permite, ante la iniciación de un proceso penal, rápidamente iniciar una acción paralela civil que lo que va a discutir es lo que dijimos recién, el origen de los fondos. Si la persona no puede acreditar ese origen de fondos, recién se produce la extinción del dominio. Pero hoy cuando se habla de que los depósitos judiciales están llenos de cosas, que hay yates, que hay aviones, hoy el juez, a través de las leyes que hoy tiene, puede decidir si ya no tiene valor probatorio, que pase al uso del Estado o que el Estado lo remate y que los fondos sean destinados a salud, educación, vivienda, etc. Puede decidir qué hacer con eso, digamos, ¿no? Bueno, que puede decidir qué hacer con eso, por eso... Exactamente, ni duda, se puede decir. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta expectativa que queda planteada en el Congreso. Como siempre, Juan Brugue, muy amable por comentar estas cuestiones que están precisamente para ser analizadas por el Pleno de Diputados y también senadores. Que sea lo mejor, que salga lo mejor. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias a ustedes, que pasen buenas noches. Muy amable. Juan Brugue, diputado nacional por Córdoba, en Al Lado del Camino. Desde el kilómetro cero, estamos con vos, Al Lado del Camino.